Hermanos, esta noche queremos en un breve tiempo presentarles, yo creo, esta verdad que ya tienen allí en su bosquejo, en segunda a los Corintios, capítulo segunda a los Corintios. En esta carta el apóstol Pablo les presenta a ellos algunas verdades que los corintios ignoraban. Deberían de saberlo, pero no lo recordaban. Y estaban en una lucha. Corintios era una iglesia bien difícil, bien difícil. Habían olvidado lo que eran y el apóstol Pablo, y entonces vivían una vida muy carnal, derrotados, porque la carne, vivir en la carne, vivir en las prácticas carnales es señal de derrota. Ellos vivían una vida derrotada. Y el apóstol les escribe esta carta para aclararles y para hacerles entender lo que eran. Porque vivían en esa práctica de confusión, de pleito, de celos, de ira, de contienda. Y hasta despreciaban al apóstol Pablo, que es quien les había llevado el mensaje y había estado con ellos desde el inicio mismo de la iglesia. Y el apóstol les dice entonces que necesitaban ver quiénes eran, no vivir derrotados más. ¿Por qué vivir derrotados?, les dice el apóstol. Y así es que en este capítulo 10 les ayuda, al mismo tiempo que él está diciendo esto es lo que nosotros somos, como yo soy como apóstol, les dice a ellos, ustedes tienen estas armas. Note el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note cómo empieza. Porque las armas de nuestra milicia. En el verso 3 les dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y le dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas, poderosas. Pero ¿cómo nos beneficiamos de ellas? ¿Cómo nos beneficiamos de tener armas poderosas, armas espirituales poderosas? ¿Qué es necesario hacer? ¿Cómo nos beneficiamos de la utilidad? Por eso le puse allí en el título de esta noche, la utilidad del arma. Porque quiero enfocar una específica, pero quiero mencionar primero todos. ¿Cómo nos beneficiamos? Es lo que quiero que entendamos. ¿Cómo nos beneficiamos? ¿Por qué los corintios estaban viviendo en una vida de derrota? ¿Por qué estaban viviendo en esa vida de carnalidad y de ignorancia de la palabra de Dios? Actuaban como que no entendían quiénes eran. Y el apóstol escribe este capítulo en gran parte para decirles, yo no soy esto que ustedes dicen que soy. Yo no actúo como ustedes dicen que actúo. Yo no ando así como ustedes dicen que ando. Y no deben de vivir de esa forma. ¿Qué hacemos? Si tenemos armas tan útiles, ¿por qué no nos beneficiamos de ellas? Por eso, hermanos, hay que hacer esto primero. Es necesario conocer el arma. Verso 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es necesario conocer el arma por medio de aceptar su origen.
aceptar su origen. Las armas de nuestra milicia no son de origen humano, no son nuestras. No pierda Corintios, pero vaya a Efesios. Vaya a Efesios capítulo 6. Vea lo que dice Efesios capítulo 6 y el verso 10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es Efesios 6, 10 y ahora en el 11. Mira lo que dice el 12, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice esto después que ha dicho, tomen toda la armadura de Dios. Y la razón por la cual dice en el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, lo dice en el verso 12, la razón de tomar toda la armadura de Dios es por la lucha en que estamos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales, porque la lucha que tenemos es Entonces dice él, el Señor nos dice, verso 13, tomad toda la armadura de Dios. Otra vez, ya lleva 2 veces que nos dice lo mismo. Y ahora nos dice, para que podáis resistir en el día malo. Y ahora el verso 14 nos dice, estad pues firmes, ceñidos, otra vez armas, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahora empieza a darnos una lista de armamento defensivo. Estos sirven para defendernos, para protección. Y dice él, la primera parte de esta armadura es la verdad, que tiene que ver con nuestro carácter, decir la verdad, nuestro carácter. Y luego dice, vestidos de la coraza de justicia. Esta es nuestra experiencia de salvación. Satanás no puede condenarnos. Hay que entender esto. Romanos 5:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego dice, también cálcense con el apresto del evangelio de la paz. Esto habla de nuestra relación con Dios. No tenemos una religión. La religión nos salva. El evangelio no es una religión. El evangelio es una relación con Dios. Es las buenas nuevas del cielo para saber cómo tener una relación con Dios. Y luego dice, tomen el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Y qué cosa es esto? Es el set de las verdades declaradas por Dios. El set de las verdades declaradas por Dios. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros, si nos dieran el examen como cristianos, y sabe que usted cristiano, usted cree en la redención, santificación, glorificación, justificación, ¿usted cree en eso? Y dice, sí, yo creo en eso. ¿Usted cree en la glorificación, santificación, adopción? ¿Usted cree o no cree? Dice, claro que creemos en esto. ¿Y qué cosa es? Explícame qué cosa es redención, qué cosa es santificación, qué cosa es glorificación, justificación, adopción. Explíqueme qué es eso. Bueno, el pastor no nos ha dicho mucho de eso. A ver qué le explicamos un día. Espéreme un poquito. Voy a preguntar al pastor. Hay muchos creyentes que no conocen qué significa esas doctrinas. ¿Qué significa redención, santificación, justificación, glorificación, adopción, reconciliación? ¿Qué significa eso? Tomad el escudo de la fe. Las verdades que Dios ha revelado en su palabra, verdades doctrinales, esa es el set, escudo de la fe. A veces en nuestra Constitución tenemos nuestra declaración de fe. ¿Y qué cosa es eso? El set de doctrinas que queremos. Mire, allí en los estatutos de la iglesia, en la Constitución, ahí están bien explicados. ¿Por qué no los lee? Ahí hay mucho para aprender. Dice el Señor, tomen estas armas. Oiga bien, hay que conocerlas para beneficiarnos de la utilidad, hay que conocerlas.
¿Y cómo las conocemos? Primero por aceptar su origen. Todo esto viene de Dios. Y luego dice, la espada del Espíritu, y nos aclara, esta espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y este es un arma necesaria para defendernos. Quiero hablar más enfocado en esta noche en esta arma, la palabra de Dios. Porque saben, es un arma que todos la tenemos y poco conocemos. Voy a explicarles esto un poquito más para animarnos. Es tan conocida pero tan descuidada. Y la única arma que nos da aquí para ofendernos, para atacar, ofensiva, dice la oración, orando por mí en todo tiempo, para que a través de la oración, dice, velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué es lo que está pasando hoy con los creyentes del siglo XXI? Paradójicamente, cuando más ciencia hay, es cuando menos sabemos. ¿No ha notado eso? Usted recuerda cuando no había celulares, seguro que recuerda, ¿verdad? ¿No recuerda que nos sabían de memoria los números de teléfono de todos? ¿Usted recuerda eso? ¿O ya se le olvidó? Así teníamos los teléfonos de todos. ¿Sabe el número? Sí, ahorita. Oiga, me da el teléfono, no tiene el número, ¿sabe el número de fulano? Sí, pero lo ando aquí, déjame colgar y luego le llamo. Porque anda ahí en el teléfono y dice, sí, aquí lo tengo, sí, yo sé, y los que no sabemos mucho de esto, dice, bueno, déjame colgar y luego le llamo. Otro dice, bueno, déjeme aquí, ahorita te lo digo, y ya lo dan. Y otros en lo que están dando se les corta. El punto es este, nadie se lo sabe de memoria. ¿Por qué? Porque está en esta memoria. Es interesante que ahora que tenemos tanto al alcance nuestro, es cuando menos se sabe. Algunos de ustedes recuerdan cuando íbamos a la escuela, como dije la otra vez, y todo lo copiábamos a mano, porque no habían libros, estaba en el pizarrón. ¿Ustedes recuerdan en ese tiempo? No nos permitían usar maquinitas de sumar, de restar, eso. Apréndase las tablas de multiplicar. Y luego dividir, sumar, restar en la cabeza. Raíz cuadrada, debe que saberlo así. Estas fórmulas. Ahora ya nos dejan usar teléfonos para sumar 2 más 2. Porque no sabemos cuánto es 3 más 3. Entonces hay que picarle ahí. Las cajeras daban cambios sin hacer nada, solamente sacaban la cuenta y aquí está el cambio. Y no se equivocaban. Ahora con la maquinita ahí y todavía están, mire, y mire. Oiga, ya le dijo la máquina, 5.50 es el vuelto, pero lo ve como 50 veces. Oiga. Hermanos, entendamos esto. Entendamos la importancia hoy en día de conocer el arma que tenemos, las armas que tenemos. Nuestras armas son poderosas en Dios, pero si no las conocemos, primero hay que hacer es aceptar su origen. Vienen de Dios, no son del hombre, viene de Dios. Este libro es el libro santo de Dios. No lo originó el hombre, lo originó Dios, es origen divino, pero también por medio de aceptar su naturaleza, así es que conocemos. Si no aceptamos que es de origen divino y no aceptamos su naturaleza, estas armas vienen de Dios, la espada y la oración, que es la que yo quiero más mencionar hoy. La Biblia es de origen sobrenatural, todo lo demás, todo es la demás de la armadura de Dios, como es la verdad, la justicia, el evangelio, el escudo de la fe, todo esto descansa en lo que este sagrado libro dice. Por eso el diablo lucha para que no se crea que esta es la palabra de Dios, inspirada e infalible.
Y hoy en día se cuestiona tanto la palabra de Dios. No creerla, no aceptarla como es. Es un libro que es de naturaleza divina, la base de nuestra salvación, de nuestra conducta. Hoy en día por eso volvemos, la confusión está en esto, hermano, y la debilidad no es en que nuestras armas no son poderosas, son poderosas. El problema es que los que las tienen no las conocen. Ese es el problema. Tenemos que aceptar que es de origen divino y es de naturaleza divina. Y porque aquí lo dice, lo hacemos. Eso es todo. ¿Por qué hacemos esto? Aquí lo dice Dios en su palabra. Eso es todo. A veces pensamos y dicen, no, pero es que ustedes los bautistas hacen esas cosas. Nosotros somos de estos otros presbiterianos. Nosotros no lo hacemos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero si tenemos la misma palabra, el mismo Dios, el mismo actor. Tenemos que aceptar, esta es la regla de fe y práctica. Esto es lo que Dios nos dice aquí y queremos aceptarlo como tal. Nuestras armas, hermanos, son poderosas. Hoy hay una lucha enorme entre lo que dice Dios en su palabra y lo que los cristianos queremos hacer. Así es que vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Y lo que dice Dios, bueno, como yo ni sé lo que dice Dios. Qué lindo sería si le decimos al policía, oiga, es que yo no sabía la velocidad. Yo no sabía. Usted me está dando una multa porque voy a 90. Yo no sabía la velocidad. No sabía, no sabía. Bueno, entonces sígale. Así nos dicen, ¿verdad? No, mientras más alta es la velocidad, más dinero hay en la multa. Y porque no sabíamos, no nos excusan, no. A veces pensamos así con Dios. Pensemos así con Dios, de que Dios dice, mira, esto dije yo, no hay cambio. Así dice Dios. Esto es lo que yo digo, dice Dios, y hay que hacerlo porque yo digo, punto. Es necesario conocer el arma. ¿Quiénes somos? Hermanos, ¿quiénes somos? Determina lo que hacemos. Tenemos estas armas, las armas de la verdad, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, la espada del espíritu, la oración. Pero saben, aparte de conocerlos, tenemos que confiar en ellos. Confiar en ellos. Hay que confiar en el arma. Dice aquí, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas, hay que confiar en el arma. Y puse algo aquí que probablemente no está ahí, pero no está también ajustado, pero quiero que lo tenga allí. ¿Sabe? Puse por medio de obtenerla. Confiar, y ahora estoy hablando específicamente de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Porque yo veo que si conocemos la Biblia, podemos conocer también sobre la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz y también la espada. Si conocemos la Biblia, si conocemos la palabra de Dios, no tendremos problemas con el resto de la armadura. Obtenerla. Comprarse una. Estoy hablando de comprar una Biblia. Saben, hermanos, que hay muchos de nosotros, tal vez aquí no hay, pero a lo mejor sí hay, que ponen más énfasis y más dinero en el carro y en el teléfono que en una buena Biblia de estudio. Yo me asusto y me tristeza también. Hay hermanos que andan con unas Biblias que parecen acordeón. Parece que si hubieran dado Pancho Villa usando la Biblia, sería una de ellas. Andan todas desgarradas, desarmadas, sueltas, sucias, sin pasta, y se oiga. No, es que la leo mucho, pastor. No, es que tiene 20 años de dar con ella, no ha comprado nada más que eso y fue regalada.
cómprese una buena Biblia de estudio y estúdiela. Ahí hay mucho. Consígase una Biblia diferente para leer una vez en el año. Le animo a eso, hermanos, les animo. Es de mucha bendición. A mí me gusta leer, usar una Biblia diferente en mi lectura anual. El año pasado empecé con Scofield, el año pasado leí la Biblia cronológica. Qué interesante, es la misma Biblia, no más que hay datos. Hoy estoy leyendo la Biblia apologética. Bien interesante, tiene tantos cuadros allí, diagramas, información, que yo estoy aprendiendo, la leo despacio, porque hay que leer me gusta leer todos los artículos que están escritos allí, todas las notas que escribieron allí, todos los diagramas que pusieron, y me va a tomar tiempo, pero ya vamos a luchar por terminar de leerla este año. ¿Y sabe qué? Estoy aprendiendo a leerla. Es como una clase que estoy tomando de apologética. Cómprese una buena Biblia cada año, una Biblia de estudio, y determine estudiar en ella. Lea todas las notas que están allí, busque las referencias, lea los artículos y va a darse cuenta de tantas cosas. La Biblia de la profecía de Tim LaHaye, son las notas de Tim LaHaye que están allí, solamente sobre profecía, nada más. Allí le va a dar toda información sobre escatología, o sea, el estudio de las profecías. Pero ¿qué pasa hoy en día, mis amados? Que aquí estoy diciéndoles esto, porque la gran mayoría de los cristianos, invertir en una buena Biblia les parece pecado, pérdida. Ahí dejan la Biblia tirada por todos lados. Bueno, démosle a la Biblia la importancia que Dios le da. No deje tirada la Biblia por todos lados. Ustedes, hijos, y no los estoy regañando, les estoy recordando. Guarde esa Biblia. Su papá, su mamá se la dio el día que usted se bautizó, el día que usted se entregó al Señor, el día que usted se graduó en la universidad o de high school o de kinder. Guárdela, es un bonito recuerdo. Márquela, escriba allí notas cuando la lee. Guarden eso, es un recuerdo bonito. Obtenga una buena Biblia. Ahora dice, bueno, más pastor, yo no soy eso nada más. Bueno, búsquese una buena que sea digital, pero buena, con estudios, con diagramas, con información. Aquí hay mucho. Dice, no, yo quiero una. Está bien, yo no estoy peleando aquí si la anda allí, nomás yo no la uso allí, ahí la tengo, pero no la uso. Yo prefiero una así porque me gusta allí escribir y anotar y marcar. Y ese es asunto personal. Yo sé que el Señor no viene y Él me lleva a su presencia allá a los años. Los nietos, los hijos pueden leer algo que yo escribí a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe, pero por si acaso. Pero dice, no, yo quiero digital, está bien. Tiene una buena Biblia de estudio en su pantalla ahí. La lee. Confiar en ella, confiemos, tiene un poder, la Biblia tiene poder. ¿Sabe qué hace? Que ayuda a los simples a sacar mejores notas. Si usted en este año pasó de panzazo, ¿por qué no se pone ahora este año a leer la Biblia, a memorizarla? Y yo le garantizo que va a terminar el otro año con A y B. Dice la Escritura, Salmo 119, 130, que la luz de tu palabra alumbra, hace sabio al simple, da sabiduría al simple. ¿Por qué no se pone a leer la Biblia si usted está pasando de panzazo, ya sea en la escuela, en la high school o en la universidad, donde sea, ya sabe qué, o donde sea, pero no puede retener? ¿Por qué no se pone a memorizar la Escritura? Y va a ver que su grado va a subir y va a subir y va a subir. ¿Está seguro, pastor? 100% seguro que así es. Obtenga una buena Biblia, confíe en ella por medio de conocerla. Y aunque dije primero conocerla, aquí estoy hablando de otro conocimiento. Estoy hablando del conocimiento de 2 a Timoteo 2:15.
Ese conocimiento da, ese conocimiento. Ese es lo que dice Pablo al apóstol a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que traza bien la palabra. Que traza bien. Maestros de escuela medical, no se limiten a ese estudio nada más del manual que da. Exténdase más. Procuren con diligencia. Tome cursos de la Biblia por internet. Como le dije, hay tanto hoy en día, hay tanto hoy en día. Tome clases. Cuando ofrezcamos aquí, inscríbanse en una de esas clases. Yo le aseguro que estos 12 hermanos que graduaron el domingo pasado saben cosas que muchos de otros miembros que no toman las clases no saben. ¿Cómo? La aprendieron allí en el salón de clase. Pasamos 3 años enseñándoles. Dice, ay, no, estudiar la Biblia, no, muy cansado. No, conózcala. Conozca, tiene un autor, pero 40 escritores. Estudiémoslas, leamos, memoricemos. Hermanos, piensa en esto, piensa en esto. ¿Cuánto bien haríamos a nosotros y a otros si solo supiéramos un poquito más de la Biblia? ¿No creen ustedes que haríamos más bien que lo que hacemos? Si supiéramos un poquito más de la Biblia, un poco más, haríamos mucho bien a nosotros y a otros. Hermanos, para nada sirve una buena arma. Una buena arma para nada sirve si no confiamos en ella. No confiamos. Hay que conocerla, hay que confiar y hay que usarla. Hay que usar esa arma. Úsela. Úsela, hermanos, por medio de la práctica. Úsela. Y le voy a explicar aquí un poco qué hacer. Cuando estábamos en la escuela bíblica, nos ponían a practicar. Había que practicar hacer bodas, hacer funerales, hacer quinceañeras, tener sesión de negocios, consejería y predicar así improvisadamente. Nos ponían un papel allí, nada más una frase. Ahora, a ver qué dice de esa frase bíblica que está allí. Uno tenía que decir algo que se asemejara a la palabra. Eran prácticas. O escuche bien lo que quiero decirle aquí en cuanto a usar la palabra de Dios. Practíquela conectándola con experiencias en su vida diaria. Ok, si alguien tiene este problema que yo tengo, ¿qué le digo basado en la palabra de Dios? Si alguien tiene este problema, ¿qué le digo? ¿Qué verso le doy? Si alguien viene a preguntar, yo tengo una decisión que hacer, esta es la decisión, ayúdame con un versículo, ¿qué le digo? Crea usted mismo situaciones difíciles en la vida. Ok, es un joven, quiere suicidarse y me llamó y dice que se quiere suicidar. ¿Qué le digo? Pues suicídate. No, eso no. ¿Cómo le ayudo? Es un esposo que está desesperado, no sabe qué hacer. Me dice, ¿sabe, pastor? ¿Sabe, hermano, hermana? Yo no sé. Es una dama, es una esposa. Y dice, mire, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Estoy desesperado, mi esposo hizo esto y esto y esto. ¿Qué hago? Críe sus propias crisis y búsquele respuesta a esas crisis. Imagínate que otra dama, esposa, te llama y dice, mire hermana, yo no sé, yo sé que usted vaya a Betania, tengo un problema grande, ahorita mi esposo me hizo esto y esto y esto, pasó así, acabo de descubrirme que es infiel, ¿qué hago? ¿Qué le dices? Usando la palabra. ¿Qué le dices usando la palabra? Jóvenes, críen sus propias crisis. Supón, en tu mente supón. Me llamó un amigo en la escuela, dice, oye, no sé qué hacer. Estoy usando, muy común, estoy usando droga, cocaína, yo no sé qué hacer. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices basado en la palabra de Dios? ¿Qué le dices a ese joven? Viene esa señorita y dice, mire, pero yo no sé qué me pasó, yo me descuidé, está llore y llore, estoy embarazada. Es tu compañera de escuela. ¿Qué le dices? Basada en la palabra de Dios, ¿qué le dices?
Crea tus propias crisis y practica con la palabra de Dios, practica. Cuando crea tu propio escenario. Y ahora dice, ¿qué le digo? Usa la palabra de Dios, úsala, practica con ella, pon situaciones difíciles en la vida. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Mientras más practicamos, más expertos somos. Si ya usted tiene una lista de problemas que ha resuelto, nunca se han presentado, pero usted los creó en su propia mente, con esposos, con esposas, con jóvenes, con hijos, con padres, con diferentes situaciones, ahora ya tiene que decir, ya tiene 5 o 10 casos de situaciones críticas. Y para cada situación encontró con qué palabra poder ayudarle. Encontró qué decir. Hermanos, ¿saben? Ahí es donde nos quedamos cortos. ¿Cómo ayudamos a estas personas? ¿Hay tales personas en la sociedad? Sí hay tales personas, ¿o no? Todos estos casos que he dicho y otros que hay, ahí están. ¿Y qué le decimos? Pues yo no sé qué decirle. Pregúntele al pastor Jeremy, tal vez él sabe. No, tú tienes la palabra. Usémosla. Practica con ella, practica. Para tomar decisiones, para problemas matrimoniales, corrección. Usémosla, usando para corregir nuestros hijos. Use la palabra, practíquela, practique. Y le garantizo que mientras más practiquemos, más expertos nos vamos a hacer. De repente usted va a tener tanta capacidad con la palabra que va a tener tanta gente esperando, pidiendo su ayuda. Porque la bola se corre, ¿o no? La noticia se pasa. Sí, ¿cómo le hiciste? La hermana fulana, viera cómo me ayudó esa hermana, de veras. Y al rato está llamándote, oiga, hermana, ¿cómo? ¿Y cómo le hizo? Pues el hermano fulano me ayudó. Hable con él le puede ayudar. Y de repente vamos a tener una fila de gente deseando que le ayudemos. Con la palabra. Use la palabra. Sí, qué bonito es saber de geografía, de ciencia, de historia. Qué bonito es todo eso, a mí me encanta. Me encanta más la historia que la matemática, pero bueno, qué bonito es saber todo eso. Yo me admiro de personas. Gramática es uno de mis grandes problemas, pero qué bonito es oír personas que saben gramática, que te pueden decir, no, ese es un verbo, un adverbio, este es un adjetivo calificativo, y te dicen, y te desarman la oración, y dices, wow, ¿cómo sabe de gramática esta persona? ¿Y qué hace cuando tengo problemas de gramática? Voy a preguntarle a aquel porque él sabe. Bueno, pero ¿saben qué? La gramática, la historia, la ciencia, la geografía no cambia los problemas espirituales que los humanos tenemos, no las cambia. ¿Sabe qué cambia los problemas? La palabra de Dios. Dele la palabra, no demos nuestra opinión. Dice, pues yo piensa nada. Dale la palabra de Dios, esto dice Dios, punto. Por medio de la práctica, pero también, aquí está otro, por medio de la confrontación. Por medio de la confrontación. Es interesante ver en la Escritura, hermanos, Pablo confrontaba a sus oyentes, ya sean que le contradijeran o no, lo usaba la palabra. Y referencias hay tantos, Romanos 2:24. Les dijo a estos judaizantes, como está escrito, hablando de la fe, 4:3 de Romanos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Por eso es tan importante. Dice, bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Entre lo que usted dice y lo que Dios dice, ¿quién estará equivocado? Hay diferencia entre lo que usted dice y lo que Dios dice. Mi querido amigo, ¿quién entonces estará equivocado? ¿Estará equivocado Dios o nosotros?
Ah, eso pues no soy bueno entonces. La palabra, la palabra. Bueno, Jesucristo confrontó al diablo con la palabra. Mateo 4, 3 veces que le habló, le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Padres, si quieren traer silencio a sus hijos, si quieren poner a sus hijos en 3 y 2, como decimos en el béisbol, si quieren poner, que no ponen a nuestros hijos a pensar, hagan los que piensen con la palabra de Dios. Cuando esté corrigiendo, cuando esté dando un consejo, dé la palabra y segura. Esto dice la palabra, hijo. ¿Tú qué dices? Pues yo digo esto. Bueno, Dios dice esto. Y entre lo que Dios dice y lo que tú dices hay diferencia. ¿Quién estará equivocado? Y ahí va a tener que decir una o dos. No va a decir, pues, Dios se equivocó. Lo que pasa otra vez, hermanos, otra vez, cuando confrontemos a alguien, no vayamos con nuestros propios argumentos y no, con la palabra. Jesucristo enfrentó al diablo con la palabra. ¿Sabe cómo callaba él a sus enemigos? Con la palabra. A los fariseos, a los saduceos, esa es la manera. Una y otra vez, y le puedo dar tantas referencias bíblicas. Mateo 19:4. ¿No habéis leído? Le dijo a aquellos que vinieron a preguntarle. ¿No habéis leído? Cuando vinieron a preguntarle de esta mujer que había tenido 7 esposos, dice, y le dijeron, ¿y ahora de quién va? No creían en la resurrección ellos no creían en la resurrección. Dijo, esta mujer tuvo 7 maridos. En la resurrección, ¿quién va a ser su marido? Le dijo él, ustedes ignoran, ustedes erran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y les dio una explicación, quedaron callados. Miren uno que es tan atractivo. Vayan allá a Mateo 21, 42. Creo que es este. Mateo 21, 42. Confrontando, no pelee con sus propios argumentos, usando la palabra. Note lo que dice Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, note lo que dice, ¿qué pensáis del Cristo? Este es Mateo 22, 42. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dieron ellos, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, y le cita ahora el Salmo. Note lo que le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que David le llama Señor? Lo dejó pues. Ustedes dicen que el Mesías es hijo de David. Sí, es hijo de David. Ok. Si es hijo de David, entonces, ¿por qué David le llama al Mesías Señor? Y le da la referencia. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Y qué hicieron ellos? Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Sabe qué usó? La Escritura. Hermanos, nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que estamos haciendo? Jóvenes, ¿se dan cuenta? Adultos, padres, ¿se dan cuenta lo que estamos haciendo? Estamos cayendo en una oscuridad espiritual, en una confusión, en una situación sin principio ni fin. Estamos enredados totalmente porque cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su opinión. Y si vivimos según las opiniones, ya sean de los atletas, ya sea de los actores de la televisión, ya sea de los comentaristas, ya sea de los deportistas, ya sea de cada uno, miren qué confusión estamos, tan sencillo como esto. Todos sabemos que uno saluda la bandera de su país y saluda también, como respeto, el himno nacional de su país. Tenemos un montón de personas
necias, por no decir mensos, que están arrodillados. Si no entendemos ni eso, ¿por qué? Estamos cayendo en una confusión enorme. ¿Sabe por qué? Porque las armas que tenemos, que son nuestras, ni las conocemos, ni confiamos en ellas, ni las usamos. ¿Y de qué sirve una buena arma en casa si ni la conozco? No confío en ella. Se oiga, este ladrón metido, sí, pero esta pistola nunca dispara. ¿Y cómo sabe que no dispara? No, yo creo que no dispara. Pero ya la usaste, no, pero no, creo que no dispara. Espiritualmente estamos en una confusión horrible. ¿Por qué? Porque los viejos y los jóvenes, los hijos y los padres, cada quien tiene su opinión. Y el papá dice, yo creo que es así, así. Y el hijo dice, no, eso era ya cuando usted nació, ahora ya no es así, ya el tiempo cambió. ¿Y quién dice que es así? Volvamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si la palabra dice que así es, callemos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra. ¿Por qué hay tanta confusión hoy en día? Porque muchos creyentes no están leyendo, no conocen la palabra, no conocen las armas que tenemos. Nuestras armas son poderosas. Dice Efesios, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estéis completos, contentos. Yo les reto en esta noche, hermano, yo no estoy aquí regañándoles. Yo estoy preocupado por lo que veo en el pueblo evangélico a nivel mundial. Por lo que leo en los artículos de personas cristianas. Por lo que veo. ¿Saben ustedes que hoy en día hay muchos en las iglesias predicadores que ya decir la palabra arrepentirse es ofensa? Ya no se usa la palabra arrepentirse. Estamos confusos. Hay enormes discusiones. Hoy en día, ahorita hay una discusión enorme. Porque dicen que los evangélicos hemos discriminado a la mujer. Porque no la dejamos ser pastora. Porque debe ser pastora. Pero si la Biblia dice, yo nomás, esto es lo que dice la Escritura. Pero como decimos, no, hermanos, es una decepción. El Papa, que yo le entiendo por qué lo dice que la Biblia ya es un libro muy anticuado y que hay que hacer otro, que se ajuste al siglo XXI. Pero ¿sabe, hermanos? Los evangélicos del siglo XXI, ¿qué están pidiendo? Un evangelio que se ajuste al siglo XXI. Y lo que dice Dios, bueno, eso que diga Dios, lo que quiera decir, nosotros vamos a hacer lo que nosotros pensamos hacer. Y por eso estamos en la desgracia. Padres, hijos, cristianos, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Conózcalas. Estudie la palabra para que conozca esa sed de doctrina y esa verdad de lo que significa el evangelio. Estudiémoslas. Tome clases, y repito esto porque yo siento que estamos tan perezosos. Porque parece que mientras menos trabajo, mejor. Yo termino en esto, no más quiero hacerlos pensar, hermanos. Yo no sé cómo está esta onda hoy, porque hasta yo me confundo a veces en cuanto a esto. Hay un montón de cristianos pidiendo que no haya servicio los domingos en la noche en las iglesias, y en muchas ya no hay. Y en las que hay nos dicen, mire, uy, hora y media de culto, qué carro, eso es fanatismo. Con media hora es suficiente.
Y yo estoy pensando, oye, espérate, hay crisis espiritual, hay desconocimiento de la verdad, hay tremenda confusión en el mundo. Y estamos dando menos verdad. A mí me parece que mientras más necesidad hay que darla más. Yo no estoy diciendo aquí que hay que poner ahora otro mensaje después que yo termine, y luego viene Jeremy con otro, y luego viene otro con otro, y vamos a poner 5 mensajes esta noche para que salgamos gordos espiritualmente. No, vamos a ir cansados. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo, hermanos, no podemos despreciar la palabra. No puedo ponerla a un lado. No podemos reducirle, decirle, Señor, si vas a hablar, háblame en 20 minutos porque yo tengo muchas cosas que hacer. O hablas ahora o te callas para siempre. Y dice Dios, me voy a callar para siempre. Pero un día te voy a hablar. Y cuando te hable vas a saber que fui yo. Y este mundo que está despreciando la armadura de Dios, cuando Dios hable, qué terrible va a ser. Por eso mi consejo en esta noche, y es la lección, la enseñanza, conozca la palabra, conozca la armadura, no solamente la Biblia, toda la armadura de Dios. Confía en ella, confiemos en la palabra nunca nos va a defraudar. Las armas que tenemos son poderosas en Dios, usémoslas. No tengamos vergüenza de decir, yo soy salvo y sé que soy salvo y por la gracia de Dios voy al cielo. No, esa es ustedes son bien jactanciosos, no es jactancia, pero si así lo toma, también es jactancia. Mi Padre es Dios y mi destino eterno es el cielo por la pura gracia de Dios. ¿Cómo sabes? Mi papá me dijo que aquí está. Y digan lo que digan. Estaba creciendo y le dije que crecí en el rancho y papá, mamá me enseñaba el camino para ir a la capital. Tenía nada más como 7, 8 años. Y un día, uno pagaba una peseta en el autobús. Pues un día subió a 30 centavos. Y yo le dije a mamá, ya el pasaje vale 30 centavos. No, me dijo, una peseta vale. Sí, valía, le dije, pero ahora vale 30 centavos. No, me dijo, vale una peseta. Pero ¿qué le voy a decir cuando el cobrador venga a cobrarme 30 centavos y yo llevo nada más una peseta? Pues dile que yo dije que vale 20 centavos. Y usted no, pero así fue. Me subí en el autobús. Y cuando pasó el cobrador, que pasaba moviendo unas monedas, y dice, ya, yo le di mi peseta. Me quedó bien, me dijo, son 30 centavos. No le dije, son 25 centavos. ¿Quién dice? Me dijo, mi mamá, le dije. No me creo, le dije. Y así como usted se rió y siguió cobrándole a otros. Yo sabía que eran 30 centavos, pero confiaba en que mi mamá me dijo, dile que yo dije que vale 25 centavos. Bueno, mamá dijo que son 25 centavos, se acabó. Y eso le dije. Hermanos, nuestro Padre nos ha hablado. Hay que conocer qué nos dice. Si tú eres uno de aquellos que no está leyendo la Biblia todo este año, ¿por qué no empieza a leerla? Si usted es uno de aquellos que no viene a la escuela dominical el domingo a la mañana, ¿por qué no viene? Padre, si usted es uno de los hijos de los padres que no manda a sus hijos a la escuela dominical, ¿por qué no los manda? Va con ellos. Si usted es uno de los que viene allá de vez en cuando a la muerte de un obispo, ¿por qué no viene más seguido? Si usted es uno que cambia el domingo por un cheque, ¿por qué no deja de cambiarlo mejor y se viene a la casa de Dios? Porque nuestras armas son poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Hay que conocerlas, hay que confiar en ellas, hay que usarlas. Vamos a orar.